Ya, estamos aquí con Alonso. Bienvenido, Alonso, con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Perfecto, Alonso. Bueno, qué tema interesante, la violencia intrafamiliar. Estamos muy contentos que te has tomado el tiempo de estar aquí con nosotros para platicarnos un poco. Y bueno, diría que empezamos, ¿sí? Ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Les quiero dar la bienvenida a este espacio. Y bueno, me gustaría rápidamente comentarles quién soy. Mi nombre es Alonso Galicia, yo soy el fundador de ABC Coach. Y bueno, pues hoy en día estoy participando aquí como experto en Tinkerlink y con mucho gusto de comentarles acerca de cómo prevenir la violencia en la vida en general, pero en este espacio, pues a través de conocer cómo lo podemos hacer en nuestro hogar. Recientemente, pues he tenido intervenciones a raíz del confinamiento. Eh, Mucha gente se ha acercado para pedir asesoramiento en este tema. Por eso fue que tomé la decisión de proponerlo y de hablar de ello. Bueno, les quiero comentar que nosotros trabajamos este tema tanto en empresas como en la vida personal y hemos adoptado un proceso que está basado en una metodología de Marshall Rosenberg del libro Comunicación Violenta. A través del tiempo lo hemos adaptado pues a diferentes entornos, ya sea en el hogar, en la sociedad, en las empresas. Y bueno, este realmente es un proceso que es, digamos, sencillo en su interpretación, aunque en la práctica, pues sí tiene mucho que hacer, mucho que comprender, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, Realmente son cuatro pasos que, pues, digamos, si lo vemos gráficamente, pues resulta muy sencillo inclusive a la vista. Y vamos a ir platicando de cada uno de estos pasos. Entonces, ¿podemos ir a la primera hoja de la presentación, por favor? Bueno, entonces, precisamente por eso este espacio lo vamos a dedicar a hablar de este tema de la comunicación no violenta. Muchas de las ocasiones eh, utilizamos la comunicación para hablar en sí mismo de aquello que nos causa un conflicto, un problema o algo que no nos da bienestar. Y ocupamos demasiado tiempo en esa comunicación que no resuelve y que por el contrario, muchas veces lo que a donde nos lleva es a ir a vivir una escalada en términos de violencia. Precisamente este proceso lo que nos va a ayudar es a concentrarnos en cómo mejorar nuestra comunicación para, a través de este proceso y con la práctica de él, ir encontrando soluciones que beneficien, por una parte, pues a nosotros, y por otra parte, pues a todas las personas que nos rodean. Eso es lo ideal y vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿podemos ir a la siguiente lámina, por favor? Bueno, como les comentaba, ese realmente es el proceso del cual vamos a predicar el día de hoy. Y como les comentaba, consta de cuatro pasos, que es observación, el sentimiento, la necesidad y la petición. Y como les comentaba, realmente, pues a la hora de verlo, inclusive ustedes ahorita en pantalla, pues realmente dirían, pues es tal vez un proceso pues muy sencillo. Y bueno, ahorita vamos a ir abordando cada uno de los puntos para que vayan teniendo una comprensión de qué es lo que significa y cuán importante es cada uno de ellos. Es importante saber
que es, así como están definidos esta línea digamos, del tiempo en esta lámina, así es como se deben de llevar a cabo estos procesos. Bueno, el primer punto es la observación. La observación se refiere a que cuando nosotros estamos viviendo algún tipo de violencia, hay algo muy importante que debemos de darnos cuenta. En muchas de las ocasiones, lo que, lo que iniciamos es una serie de evaluaciones y de prejuicios que desde ahí comienza la distorsión para encontrar una solución. Me explico un poco más. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en alguna disputa con alguna persona, lo que muchas veces hacemos es decir, ah, pues es que este es un desastre, esto aquí nadie importa. Y realmente eso surge de muchas veces de la desesperación, de la impaciencia o de la impotencia que sentimos porque hay algo que no se está resolviendo y que no nos está dando bienestar. Entonces, por eso es muy importante comenzar con el hecho, porque el hecho es lo que hace que cualquier percepción y cualquier prejuicio quede fuera. Es decir, por ponerles un ejemplo, si tenemos a nuestro hijo que, que no hizo la tarea o que está empezando algo tarde, podemos decirle específicamente, ah, la tarea aún no está hecha. Eso es un hecho comprobable que podemos observar a ambos. Y entonces desde ahí empezamos a entender que estamos hablando de algo que no podemos darle ninguna otra tonalidad. No podemos darle, inclusive lo ideal es que dejemos a un lado esos adjetivos que pueden rondar a los hechos. Simplemente observarlo y hacer referencia a ello. Esto va a ser muy importante porque es precisamente el comienzo de encontrar una solución para ambos. Ajá. Es muy importante eh, comenzar desde esa comprensión de que este proceso lo que busca es encontrar una solución de acuerdo a las necesidades que todos tenemos como seres humanos. Entonces, si empezamos desde ahí, lo vamos a lograr iniciar también con empatía. La empatía de saber que todos necesitamos algo en ciertos momentos y que es válido y legítimo como personas. Ujú. Entonces, por eso es muy importante siempre comenzar con el hecho. Bueno, como segundo punto, nos vamos a ir a la parte del sentimiento. Este es un punto muy importante porque en muchas de las ocasiones no estamos acostumbrados a hablar desde el sentimiento específico que me está trayendo el hecho que hemos observado. Es decir, muchas de las ocasiones comenzamos con ese sentimiento, por ejemplo, de impotencia, con ese sentimiento de hartazgo, en el caso de situaciones que ya llevan mucho tiempo sin resolverse. Entonces, cuando nosotros conectamos, primero que nada, es muy importante conectar primero con ese sentimiento que dio origen en el hecho. Es decir, por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, si yo estoy observando que hay una tarea que no se ha cumplido, entonces podemos manifestar lo que sentimos a partir de ello. Podemos decir, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, le podemos decir a nuestro hijo, la tarea no se ha cumplido. Eso a mí me causa enojo. Y entonces ahí nosotros manifestamos la emoción o el sentimiento que estamos
experimentando, ahí es cuando entra la conexión con la otra persona. Es muy importante identificar que como personas que estemos resolviendo, por ejemplo, en el caso de los niños, nosotros podemos identificar claramente cuando nosotros estamos conectando con ellos. Es decir, esa conexión es muy importante que se dé, porque cuando conectamos, digamos, sentimentalmente o emocionalmente con las personas, es cuando empezamos a encontrar ese mundo de posibilidades que entonces nos dé una solución. Esto es importante que logremos ese cometido de conectar, porque cuando haces esa conexión, los demás pasos van a ser un poco más fáciles de digerir. Miren, por ejemplo, yo les doy un gran tip, por ejemplo, a las chicas que hoy en día ven mucha violencia en casa. Yo les he comentado, o sea, si tú a la persona con la que estás viviendo, tú le dices cómo te sientes y cómo te está haciendo sentir esa violencia que estás recibiendo, hay algo muy importante. Si la persona no conecta, si tu agresor no conecta con esa parte del sentimiento que tú le estás expresando, entonces ahí sí tendrías que hacer una evaluación de esa relación. Porque precisamente esa relación de sentimiento, si no se activa con la otra persona, entonces eso complica mucho este proceso. Y entonces, y ahorita les voy a dar otro tip de qué hacer en esos casos. Pero entonces, muy importante conectar con el sentimiento y calibrar que la otra persona, pues también esté, digamos, recibiendo esa emoción o esa energía de esa emoción que estamos experimentando, viviendo y manifestando. Ajá. Ahora, el tercer punto es el de la necesidad. Ese punto es muy importante porque, porque como les comentaba en un principio, este proceso lo que busca es satisfacer las necesidades que todos como individuos tenemos. De hecho, digamos, el espíritu del proceso viene de una premisa. Todos como personas, en ese camino de buscar el bienestar y la felicidad, pues vamos por la vida navegando, buscando satisfacer N cantidad de necesidades, cuales cada uno tendrá, claro, obviamente las básicas, y en la experiencia de la vida va a ir identificando otras más, que es importante saber expresarlas para poder tener una línea de comportamiento, para tener convivencia, para tener un buen roce social con todas las personas a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar esas necesidades, entonces también hay un efecto que es muy importante de conocer, que es que la persona que tenemos enfrente también tiene necesidades. Saber que tiene necesidades legítimas, genuinas y que son válidas para todos. Inclusive desde que desde la niñez, nosotros vamos formando nuestras necesidades. Quizá no las podemos cumplir al 100%, aunque es importante que en el caso de los adultos, en una interacción con un niño, sepamos eso, que es una personalidad que se está formando, que en ese crecimiento se están descubriendo todas esas necesidades que, como les digo, son válidas y es ideal, pues, respetarlas. Ajá. Entonces, eh, volviendo al ejemplo que les comentaba, por ejemplo, aquí, cuando volviendo al tema de la tarea no cumplida, ya establecimos el hecho, ya le hicimos saber qué nos hace sentir derivado de ese hecho observado. Y entonces, primero tenemos ese diálogo interno donde decimos, ¿cuál es la necesidad que yo quiero satisfacer
con esto con esta conversación. Entonces podemos decir, pues es que a mí me gusta el orden, es que tengo la necesidad pues de que se cumpla con la armonía en el hogar a través de tener un orden, me gusta que se cumplan las reglas, o simplemente hay una necesidad de, pues de ir fomentando ciertos valores en nuestros hijos. Y entonces ya reconocemos nuestra necesidad, y entonces ya que la identificamos, entonces ya podemos comenzar a tener ese diálogo que nos lleve al logro de esa necesidad que tenemos nosotros y que es muy válida. No olvidando que la otra persona tiene otras necesidades. Inclusive, muchas de las ocasiones, eso es algo muy importante, muchas de las ocasiones, ellos, por ejemplo, en esa negativa de no querer hacer algo, es porque se está formando algo, se está formando un criterio, una personalidad, ciertas habilidades. Y entonces a veces esa negativa es por ese descubrimiento del mismo individuo. Y hay que estar atentos a ello. Hablando propiamente de nuestros hijos. Y entonces, ahí, en esa convivencia de reconocer mis necesidades y de reconocer y legitimar las de la persona que tengo enfrente, es entonces cuando podemos irnos al último paso, que es hacer explícitamente una petición. Eh, y en este caso, vamos a continuar con el mismo ejemplo. Ya hicimos la observación del hecho, manifestamos nuestro sentimiento, así hicimos este trabajo de identificar cuál es la necesidad detrás de nuestra conversación y entonces podemos elaborar una petición. De decirle, mira, a mí me gusta, ¿y cómo hacemos una petición? Aquí hay algo muy importante. La petición tiene que tener dos características. La primera debe ser una declaración en positivo y que esta declaración en positivo debe estar relacionado con un hecho en concreto. Por ejemplo, volviendo con el ejemplo, sería, mira, a mí me gusta conservar el orden en la casa. Me gusta esa armonía que yo observo a la hora de ver la casa en orden. Perdón, a la hora perdón, es que me equivoqué. O sea, a la hora de la tarea, podríamos decirle, pues a mí me gusta el hecho de que se cumplan las reglas. Me gusta el orden en las actividades que tenemos planeadas el día de hoy. Entonces, derivado de ello, me gustaría pedirte que todos los días realices tu tarea antes de la hora de la comida. Entonces, aquí es algo que está implícito, la parte positiva, les voy a decir. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos peticiones desde lo que no queremos. Y aquí es importante hacer énfasis en lo que sí queremos. Queremos que haga tarea antes de las 2 de la tarde todos los días. Es importante no comenzar y no hacer este tipo de peticiones y ninguna desde el no, que es algo muy común. No quiero el desorden, no quiero que se rompan las reglas, no quiero que seas un flojo, en fin, inclusive ahí pues ya caemos en un tema de ética, de etiquetar a las personas. Entonces, si se dan cuenta, la petición en ese sentido, ahí ya es positiva y hablamos de un evento en específico. Es decir, todos los días me gustaría que la tarea se hiciera antes de las 2 de la tarde. Y entonces, así es como vamos a ir, digamos, practicando este proceso. El proceso, como ustedes lo ven, realmente ahorita hicimos un pequeño ensayo muy sencillo. Ya en la práctica realmente puede llegar a ser muy complejo, porque muchas veces en interacción entiendo que ahorita la situación de confinamiento es compleja para todos, es algo muy inusual,
y pues realmente lleva a precisamente a que las necesidades más profundas empiecen a florecer. Inclusive, hoy en día, pues la necesidad de la libertad es realmente algo que está obstruido. Entonces, eso es algo que también merece comprensión, pero merece comprensión de todos. Entonces, yo lo que les diría, pues sería que pues ese proceso lo vayamos practicando. Realmente es practicar, practicar, practicar. Muchas veces no vas a completar el proceso, muchas veces te vas a equivocar en alguno de los pasos, pero realmente la invitación es a que lleves a cabo el proceso y siempre hagas una reflexión, tengas un espacio para decir, ¿qué hice bien? ¿Qué puedo cambiar? Y entonces volverlo a ejercer. Esto es algo que yo lo he practicado y realmente muchas de las ocasiones, por lo mismo que les comento, pues realmente es complejo. La convivencia, ahorita que se ha intensificado, realmente a veces se hace muy complejo llevar a cabo estos procesos de comunicación. Y bueno, les quiero dar un par de tips. En este proceso, en todo este proceso, me gustaría que evitaran una palabra, que es el pero. El pero tiene una carga, pues, como que corta la comunicación, como que obstruye, digamos que resta. Yo ahí les doy un par de recomendaciones. Utilicen el aunque. El aunque, o hay otra que me gusta mucho, es y al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de la necesidad, podemos decir, a mí me gusta eh, pues que las reglas se cumplan. Y al mismo tiempo, observo que tú no lo estás haciendo. Ajá. Si ven, el pero ya no lo mencioné. Y eso inclusive le hace que la comunicación fluya. Y lo mismo sucede con el aunque. El aunque también tiene esa carga de continuidad y entonces también relaja mucho la conversación. Eso es algo que les puedo comentar. Y ahora vámonos rápidamente a comentarles acerca de la parte de los adultos, porque el ejemplo fue con nuestros hijos. Como les comentaba en un principio, pues realmente sí debemos entender como premisa que todos tenemos ciertas necesidades, aunque es importante saber que si tenemos un problema de violencia de manera sistemática, entonces sí tenemos que, primero que nada, comenzar con este proceso y ser muy, muy observados nosotros mismos de qué está sucediendo, qué sucede con nosotros. Y posteriormente lo haremos con las demás personas. Pero es muy importante que hagamos este ejercicio primero con nosotros. ¿Cuáles son los hechos, mis sentimientos, mis necesidades y lo que me gustaría para mejorar mi vida en esta relación? Se los comento de esta manera porque muchas de las ocasiones las personas sí me comentan que pues viven con personas violentas, enfermas, con las que inclusive es muy complicado en algunos casos tener un tipo de comunicación. Entonces, por eso es importante que primero a lo mejor hagas ese ejercicio contigo mismo, tener ese diálogo en el cual identifiques todo este proceso. Y al final, inclusive, yo te invitaría a que lo escribas. Ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas, cuáles son tus necesidades, de dónde provienen, eh, por qué es importante para ti esa necesidad. Y entonces, en este ejercicio que hagas, todo este proceso, cuando lo pongas en marcha con alguien más, vas a darte cuenta de las intenciones, de si a través de ese sentimiento que experimentas, te das cuenta si efectivamente la situación puede prosperar o no. Todo va a depender de ese sentimiento. ¿Cómo terminas una conversación con una persona con la que has vivido el conflicto? Ahora, el conflicto, también saber que no necesariamente nos debe llevar al caos todo el tiempo. El conflicto es bueno para conocernos, para saber cómo estamos interactuando en una relación y qué es lo que podemos modificar.
Inclusive ese mismo conflicto puede ser un generador de nuevas ideas que los lleven a un mejor lugar. Entonces, por eso es importante llevarlo de esta manera. Ahora, bueno, ya posteriormente, si tienen más dudas, estaré disponible ahí en la plataforma. Y ahora, rápidamente con los niños. Con los niños les quiero dar un gran consejo. Con los niños muchas veces, como les comentaba, ellos están formando su personalidad. Y entonces eso también es un caos para ellos. Están viviendo una serie de emociones que inclusive ellos no pueden identificar ni expresar verbalmente. Ahí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, mi recomendación es, por ejemplo, nosotros como adultos, si tenemos un niño pequeño, lo ideal es agacharnos para estar al nivel de él, hacer contacto visual y entonces explicarle todo este proceso, pero realmente no cuestionar esas emociones, porque realmente las emociones son experiencias de vida que, que no se juzgan. Son emociones que todos vivimos y tienen un mensaje. Entonces lo importante como adultos es conocer esos mensajes que nos quieren transmitir los niños a través de las emociones. Ujú. Esa es mi recomendación y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o quieran hacer algún comentario. Hola, aquí estoy nuevamente, Alonso. Muchas gracias por todo tu excelente, bueno, consejos, todo lo que hemos aprendido de cómo comunicarnos. De hecho, sí, de la comunidad ThinkLink hay bastante preguntas. Seguramente te verán más preguntas después. Como siempre, si no han bajado aún la aplicación, lo pueden hacer ahora y después conectar con nuestro experto. Alonso, primer pregunta. Ujú. Ahora que estamos todos confinados en casa, hay mucha frustración, son esos momentos muy difíciles, ya has hablado un poco antes, pero ¿qué otros consejos nos puedes dar? Porque hay bastante preguntas sobre eso. Ah, ok. Bueno, miren, yo creo que eso es algo que todos estamos experimentando. El encierro, pues muchas de las ocasiones sí trae incertidumbre, frustración, impotencia. Y yo lo que les diría es tengan ese momento de estar en calma, busquen ese espacio. Realmente es algo que yo les sugiero lo programen, inclusive, y piensen qué es lo que sí pueden hacer, qué en realidad sí está en tus manos hacer en este momento. Entiendo que eso, todos esos sentimientos son algo que vivimos, experimentamos y no lo podemos negar. Pero sí también hay algo muy importante, pues saber que la crisis, inclusive como mucha gente le llama, realmente ustedes buscan un poco de la etimología, también significa creatividad, cambio, transformación. Y yo creo que también es importante darle esa mirada de ver qué es lo que sí podemos hacer, tener ese momento con nosotros y ver qué es lo que efectivamente podemos hacer. De hecho, les comparto, este tiempo para mí ha sido de reflexionar y entonces dije, bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Y entonces estoy empezando el primer libro. Mira qué bien, ya podemos saber, ya nos das un poco más de información, ¿cómo se llamará? Dinos un poco, Ujú. Alonso. Pues mira, tengo varios nombres. Por ejemplo, algo que me gustaría, digo, para sonar, digamos, a la época. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo Me enamoré por ejemplo. O sea, realmente el libro está basado en las relaciones de pareja. Y, por ejemplo, ahí, digamos, dándoles un pequeño adelanto, yo creo que las relaciones se van a fortalecer a partir del amor propio. Y para mí hay tres poderes para el amor propio. El primero, la internal. El segundo, la responsabilidad como persona, que es hoy en día muy grandes. Y el tercero es el poder de la autocrítica. Siempre en una situación, todos podemos llegar a una resolución a través de nuestra observación propia y de qué es lo que podemos hacer para resolver lo que no nos está gustando. Pero siempre es primero observarnos a nosotros mismos, ejecutar con nosotros mismos, hacer toda esa, digamos,
esa lista de las cosas que no nos gustan con uno para que florezca el amor en uno y entonces poderlo manifestar con las demás personas. Qué bien, Alonso. Pues enhorabuena por eso. Y ya, bueno, ya les vamos avisando en cuando tengamos más novedades de ese libro, Alonso, ¿sí? Sí, Y claro. bueno, me gustaría, ya que has hablado un poco, bueno, terapia, Ujú. me hablando de una pregunta que nos viene de terapia, por ejemplo, de familia o de parejas. ¿Es importante ir por separado a esas sesiones? O sea, que cada individual vaya por una sesión o cómo es tu recomendación ahí. Ah, ok. Pues mira, muchas de las ocasiones depende del nivel de conflicto. Hay ocasiones en que los conflictos realmente son bastante manejables en pareja, pero cuando las personas vienen muy lastimadas, entonces ahí es donde evidentemente en una sesión realmente no puede haber un inicio y una continuidad como pareja. Entonces ahí mi recomendación es comenzar primero en lo individual y ya después veremos en el camino qué sí podemos lograr en pareja. Pero eso va a depender en un principio, si la primera sesión si vengan los dos y entonces ahí ya vemos cómo está la situación. Perfecto, perfecto, todos esos tips. Otra pregunta, ¿hay alguna asociación de apoyo donde podemos acudir cuando realmente vemos que la cosa se está complicando? Pues mira, sí, en el caso de muchas de las, ahorita yo he visto que hay muchas instituciones que están ofreciendo esa contención en momentos ya muy críticos. Digo, yo estoy ahí a tus órdenes. Eh, pero sí, lo importante es no dejar de buscar ayuda, no dejar que las cosas, pues digamos, permanezcan, porque muchas de las ocasiones, lamentablemente, pues nos vamos acostumbrando a la violencia y eso, pues yo creo que al final del día pues, nos gasta mucho. Entonces sí es eh, estar conscientes de que pues, podemos pedir ayuda y que la hay. O sea, yo he visto en redes sociales infinidad de servicios. En mi caso también yo en algunas ocasiones doy algunos servicios gratuitos, precisamente porque entiendo que es algo que sí puedo hacer. Y bueno, exactamente pues es eso, Perfecto, mm, pedir ayuda. perfecto, perfecto. Pues Alonso, muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo. Ujú, De verdad, muchas gracias. Mucho éxito con todo el proyecto ujú. y por toda la comunidad que nos está preguntando cómo conectamos con el coach, dónde lo encontramos. Ahora, como siempre, les vamos a poner un código QR donde automáticamente se pueden meter a su perfil, le pueden hacer más preguntas, pueden contactar con él y con muchísimos expertos más de la comunidad Tinkerlink. Así que, coach Alonso Galicia, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y que te vaya muy bien, ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias a todos y que tengan una buena vida. Gracias. Hasta pronto. Gracias igual.